En nuestro mundo, el cambio es el corazón de nuestra historia. Imaginemos una evolución, un viaje que va más allá de las simples transformaciones. Transformar para trascender es abrazar y celebrar lo que nos hace únicos y disruptivos en la búsqueda de lo extraordinario. En cada detalle, en cada matiz de color, nuestra historia cobra vida. Una historia de agilidad, solidez y especialización. Estamos seguros de que nuestra nueva identidad de marca terminará de consolidar nuestro vínculo con clientes, socios y colaboradores. Una nueva identidad que se adapta a las demandas del mercado. Somos Credicorp Capital, la compañía de asesoría y gestión de inversiones del Grupo Credicorp, y nuestro propósito es construir relaciones de confianza que impulsen el bienestar presente, creando un mañana sostenible e inclusivo. Hoy, cambiamos para trascender. Credicorp Capital, su aliado estratégico para hacer realidad sus proyectos financieros. En nuestro mundo, el cambio es el corazón de nuestra historia. Imaginemos una evolución, un viaje que va más allá de las simples transformaciones. Transformar para trascender es abrazar y celebrar lo que nos hace únicos y disruptivos en la búsqueda de lo extraordinario. En cada detalle, en cada matiz de color, nuestra historia cobra vida. Una historia de agilidad, solidez y especialización. Estamos seguros de que nuestra nueva identidad de marca terminará de consolidar nuestro vínculo con clientes, socios y colaboradores. Una nueva identidad que se adapta a las demandas del mercado. Somos Credicorp Capital, la compañía de asesoría y gestión de inversiones del Grupo Credicorp, y nuestro propósito es construir relaciones de confianza que impulsen el bienestar presente, creando un mañana sostenible e inclusivo. Hoy, cambiamos para trascender. Credicorp Capital, su aliado estratégico para hacer realidad sus proyectos financieros. En nuestro mundo, el cambio es el corazón de nuestra historia. Imaginemos una evolución, un viaje que va más allá de las simples transformaciones. Transformar para trascender es abrazar y celebrar lo que nos hace únicos y disruptivos en la búsqueda de lo extraordinario. En cada detalle, en cada matiz de color, nuestra historia cobra vida. Una historia de agilidad, solidez y especialización. Estamos seguros de que nuestra nueva identidad de marca terminará de consolidar nuestro vínculo con clientes, socios y colaboradores. Una nueva identidad que se adapta a las demandas del mercado. Somos Credicorp Capital, la compañía de asesoría y gestión de inversiones del Grupo Credicorp, y nuestro propósito es construir relaciones de confianza que impulsen el bienestar presente, creando un mañana sostenible e inclusivo. Hoy, cambiamos para trascender. Credicorp Capital, su aliado estratégico para hacer realidad sus proyectos financieros. Buenos días, bienvenidos a este nuevo webinar de Credicop Capital. Un gusto poder acompañarlos y gracias de verdad por su presencia. Bueno, en Colombia solemos desear feliz año a quienes nos hemos visto como hasta mayo. Entonces, aun cuando ya se fue el primer mes del año, les deseamos a todos un muy buen 2026 lleno de muchas cosas buenas y de buenas inversiones, ¿no? Bueno, como siempre, la idea de la presentación es compartirles nuestra visión económica, tanto global como de nuestras tres economías. Y recuerden, por favor, que al final de la presentación, pues nos quedamos un rato eh, respondiendo a las inquietudes que ustedes puedan tener. Recuerden que en su pantalla van a poder ver la cajita de preguntas y respuestas. Ahí pueden ir dejando las preguntas cuando quieran. Bueno, sin más, arranco. Tal vez el principal mensaje es que al final el 2025 terminó siendo mejor de lo esperado, sobre todo en medio de los desafíos
impuestos en particular por, digamos, preocupaciones geopolíticas, ¿no? Sin ninguna duda, todo el tema relacionado con aranceles y las políticas comerciales de Donald Trump generaron mucha volatilidad en los mercados, incertidumbre, pero al final todo salió bien y los mercados bien, la economía bien. Sin ninguna duda, pues obviamente hay desafíos hacia adelante que vamos a compartir. A ver, esto se publicó la semana pasada por parte del Fondo Monetario Internacional y lo que ustedes pueden ver para el 2026 en particular es que la mayor parte de las flechas, con algunas excepciones, van al alza. Es decir, ha habido una revisión favorable de las previsiones de crecimiento económico eh, para las principales economías del mundo. Y si todo sale bien y como se prevé, un Estados Unidos crecería un poco por arriba digamos, de lo considerado como el crecimiento potencial este año, el próximo año algo similar al crecimiento potencial y de hecho Europa, crecimientos muy débiles. Todos sabemos que Europa arrastra los pies, pero bueno, ha mejorado un poquito las expectativas y crecería un poco más de lo esperado. Ahora, ¿qué está pasando? Bueno, al final, digamos que el mundo se ha mostrado más resiliente por tres razones generales, digamos. Primero, la política monetaria. La mayor parte de bancos centrales principales del mundo han venido reduciendo tasas de interés. Segundo, yo creo que todos sabemos que hay unos gastos fiscales elevados en el mundo. La política fiscal, el estímulo fiscal también está jugando un rol importante. Y tercero, muy importante, crecientemente importante, las fuertes inversiones en inteligencia artificial. Esta gráfica de acá para los Estados Unidos refleja cómo ha venido impresionantemente ganando participación las inversiones relacionadas con inteligencia artificial, todo el mundo de tecnología. Claramente esto está teniendo un impacto creciente y es una de esas cosas que ha venido brindando soporte a la economía mundial. China termina creciendo el 5% el año pasado, en línea con nuestras expectativas, era la meta del gobierno. Para este año algo se cercano a 4,5, luce bastante sensato. Y también hay que reconocer que China, su dinámica económica permitió que la economía mundial gozara de buena salud el año pasado. Recordemos que esa era una de las grandes tesis que nosotros teníamos cuando estábamos en todo el circo arancelario y toda la incertidumbre hace ya casi un año que comenzó esto. Digamos que decíamos, China es vital para la economía mundial, para nosotros, para los países emergentes, en Latinoamérica en particular, precios de commodities, en fin. Y sin ninguna duda, China ha sido uno de los grandes motores de la economía mundial. Vamos a ver cómo se da la cosa hacia adelante. América Latina, digamos que con crecimientos muy débiles en Brasil y México el año pasado, este año, perdón, bueno, sí, el año pasado, sobre todo en México, por todos los temas arancelarios. Este año se desacelera Brasil, se acelera un poquito México, crecimientos modestos y esperemos que el 2027 sea un poco más normal. Ahora, toca esperar para hablar del 2017, esperaremos varios meses, ¿no es cierto? A ver cómo se va desarrollando esto. Por supuesto, ya hablaré de nuestras tres economías. ¿Dónde están los desafíos? ¿En qué va a estar enfocada la atención a futuro para los inversionistas y los mercados? Bueno, lo primero que resaltaría es lo que viene alrededor del tema de la Reserva Federal. En términos de recortes de tasas, hoy el mercado está poniendo en precio dos bajadas de tasas adicionales hacia mitad de año y hacia finales del año. Y todo lo relacionado también con la independencia de la Reserva Federal. Últimamente incluso se han elevado, se han intensificado, digamos, las discusiones y la postura de Donald Trump en contra de miembros de la Fed como Powell. Y eso digamos que va a ser muy relevante. Recuerden que en mayo tenemos nuevo miembro, nuevo presidente de la Reserva Federal. Todo el tema de desarrollo alrededor de tensiones comerciales. Miren que la semana pasada yo empecé a hacer esta presentación, lo de Europa no estaba sobre la mesa y ¡pum! Explotó todo el tema de Europa alrededor de Groenlandia. La semana pasada generó mucha volatilidad y bueno, ayer Donald Trump en Davos le bajó nuevamente a las tensiones. Muchos inversionistas mantienen esa tesis que ustedes seguramente la han escuchado de taco, que Trump con todo el tema de aranceles es taco. Trump always chickens out.
Esto quiere decir que Trump siempre se echa para atrás, ¿sí? Y un poco esa ha sido la jugada y cómo ha venido actuando el mercado. Y pues otra vez aquellos que defienden esa tesis dicen, ah, sí ve, otra vez con lo que pasó ayer. Entonces los mercados tuvieron mucha volatilidad y entre ayer y hoy se ha venido recuperando como la confianza porque Trump ha venido diciendo que sí, que Estados Unidos va a lograr lo que quiere en Groenlandia, pero seguramente, dicen algunos medios hoy, no es tomando la isla completamente, sino pues que habrá algunos acuerdos en términos de seguridad. En fin, vamos a ver qué pasa, pero esto nos deja claro que con Trump nunca hay nada cierto, todo puede cambiar, ¿no? Un tema muy importante, recuerden que Trump amenazó con un 25% de aranceles o 30%, creo que es 25%, a los países que hagan negocios con Irán. Ahí vuelve y cae China, cae en Latinoamérica Brasil, cae un país como Costa Rica. Entonces, en últimas, todo esto se mantiene, esta incertidumbre, por lo tanto, seguirá siendo el tema comercial una fuente importante de volatilidad. Desarrollos fiscales, yo creo que eso lo tenemos claro, elevados déficits fiscales en todos los países del mundo. Vamos a ver qué pasa en la Corte Suprema de los Estados Unidos alrededor de la legalidad de los aranceles. Veremos hasta dónde llega ese tema. Puede que se caiga parte de los aranceles, de todas maneras seguramente Trump va a seguir insistiendo a través de todos los mecanismos posibles eh, para que los aranceles queden vigentes, pero ese es otro capítulo de la novela que todavía hace falta. Las compañías de inteligencia artificial han venido gastando montos históricos en inversión, son mega inversiones y sabemos muy bien que la bolsa ha venido o se mantiene muy alta en los Estados Unidos y que la valorización particular de las acciones de inteligencia artificial relacionadas con la inteligencia artificial están elevadísimas, las valorizaciones son muy altas. Algunos argumentan que puede haber una burbuja, hay un riesgo ahí. Entonces, como uno no sabe si hay una burbuja, sino solamente cuando estalla, lo claro, lo único cierto es que el mercado va a estar completamente atento a todos los desarrollos alrededor de inteligencia artificial y sobre todo cómo le va este año a los resultados corporativos de esas compañías. Viene la negociación del TEMEC entre Estados Unidos, México y Canadá, que debería estar lista a mitad de año. Eso va a ser muy relevante para la región. Y bueno, ya todos sabemos que hay otro tipo de cosas importantes, como lo de Taiwán, lo de Venezuela. De Venezuela tal vez haga un par de comentarios, tengo una laminita cuando hable de Colombia. Bueno, ¿qué ha venido pasando? En el arranque del año, la verdad, todo ha sido bastante similar al cierre del 2025, no ha cambiado mucho. Esto es tasas de interés. El bono del tesoro se mantiene alto, el de 10 años cercano a 4,25% en este momento, y ustedes ven que la tendencia es alcista en los títulos de 10 años. Aquí hay una evidente y creciente preocupación de lo fiscal. Esto va a seguir, digamos, cobijando los titulares digamos, las noticias en los mercados, porque claramente hay un deterioro significativo en lo fiscal en el mundo desarrollado y eso mantiene las tasas elevadas. Entonces, se mantiene esa perspectiva de tasas de interés altas en el mundo a lo largo de este año. Lo que está pasando es que se están empinando las curvas, entonces los títulos de corto plazo se han mantenido relativamente bajos porque la mayor parte de países han venido recortando tasas de interés, mientras que la parte larga refleja los desafíos fiscales. Aquí una grafiquita de cómo están los niveles de deuda pública de países europeos. Ahora, lo de Japón es muy importante. Simplemente les digo, hay que tenerlo presente, hay que monitorearlo. Japón está teniendo fuertes incrementos en sus tasas de interés. Eso se debe a que la inflación ha venido subiendo, de que hay expectativas de que el Banco de Japón suba tasas, pero por otro lado llega una nueva primera ministra, la primera mujer primer ministro en Japón en la historia, que da mensajes de como relajamiento fiscal en un contexto donde Japón es un país bastante, muy endeudado, con más de 200 puntos del PIB de deuda. Entonces, eso ha generado presiones al alza en las tasas de Japón y esto es muy importante para los mercados globales, incluyendo Latinoamérica, incluso diría sobre todo Latinoamérica, porque resulta que Japón, al tener tasas de interés tan bajas durante tantas, pues casi 3 décadas, eso ha venido generando un incentivo a tomar créditos en Japón y a invertir en países de altas tasas de interés en el mundo, el famoso carry trade. Entonces,
En la medida en que Japón sube tasas, se van deshaciendo o pueden deshacerse operaciones de carry trade, lo que quiere decir que al volverse más caro el crédito en Japón, los inversionistas pueden verse incentivados a vender posiciones en mercados emergentes u otros países con buenas rentabilidades o altas rentabilidades en los últimos años para pagar su crédito en Japón o para invertir en Japón. Entonces, esto es muy importante. Dependiendo de hasta dónde lleguen las tasas en Japón, podemos ver un efecto en mercados. Entonces, simplemente les digo que es un riesgo que está ahí sobre la mesa, que hay que monitorear. Ojalá esto no le llegue digamos, perdón la coloquialidad colombiana, a espelotarse, ¿no? Como ser un caos. Esperemos que así, digamos, que esto se pueda mantener bien. Pero lo de Japón hay que monitorearlo y en últimas el mensaje es tasas de interés van a seguir siendo elevadas. Sigue pasando algo que es inusual en el tiempo, y es que el Treasury de 10 años, tasas altas y el dólar bajito. Sigue esa divergencia. Entonces, Tesoros refleja lo que acabo de decir de los desafíos fiscales que hemos hablado ya durante más de un año en estas charlas, y el dólar se mantiene relativamente débil. Lo del dólar o esta divergencia entre estas dos variables se explica en parte por esta expectativa de recorte de tasas de la Reserva Federal. Digamos, ya recortó 3 veces, se mantiene la expectativa de 2 recortes adicionales este año, pero también miren cómo se espera que la liquidez total del sistema, la famosa hoja del balance de la Fed, se eleve. La bajada de tasas, pero además recordemos que la Fed anunció el final del quantitative tightening en diciembre. ¿Eso qué es? Venían recogiendo liquidez a través de bonos del mercado de renta fija. Ellos ya eh, suspendieron ese programa, por lo tanto, esto deja de caer. Y en la medida en que hay expectativas de que la liquidez en dólares deje de caer, pues digamos que eso ha mantenido al dólar relativamente débil. Sin embargo, quiero que consideremos que ya vamos para unos 6 meses, 7 meses, donde el dólar se ha estabilizado. Eso ha estado completamente en línea con nuestra expectativa. Obviamente estamos hablando del dólar global, ¿no es cierto? Y esto se refleja particularmente en monedas duras como el euro. Por supuesto, todavía ustedes van a ver que muchos inversionistas a nivel mundial, muchos bancos de inversión, eh, mantienen la expectativa de debilidad del dólar a lo largo de este año. Y en general, digamos que eso está explicado por la bajada de Fed, que la independencia de la Fed, que el tema fiscal, el deterioro institucional, en fin, un montón de cosas que de alguna manera justificarían, ¿no?, que el dólar se mantenga débil. Nosotros, ustedes saben ya muy bien, en nuestros reportes, en nuestras presentaciones, hemos dicho, creemos que el dólar no se va a seguir debilitando de una manera tan significativa. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está mejor parado que el resto en el relativo. O sea, sí es posible que el dólar se mantenga débil, pero todavía no esperamos, o en este momento no esperamos que el dólar se debilite mucho más a futuro. Obviamente, pues se pueden atravesar cosas inesperadas, pero en este momento creemos que esto, de hecho, desde hace unos 8 meses decíamos, esto se va a ir estabilizando, y sí se ha venido estabilizando. Como les digo, llevamos como 6 meses estables. Esta foto es impresionante, ¿no? Es la foto de Trump 1 y Trump 2, el movimiento del dólar. Vamos a ver si esto se replica. Si esto llegara a pasar, volvería a caer duro el dólar, pero la verdad sospechamos que eso no va a pasar. Entonces, bueno, la expectativa es, puede que se mantenga el dólar débil, pero por otro lado, no creemos que sea tan probable, por lo menos en este momento, una fuerte debilidad adicional como lo vimos durante la primera parte del 2025. Ahorita les hablo, como siempre, de las monedas de nuestros países. Ahora, pongo esta gráfica porque no la había puesto antes, pero era un argumento muy fuerte. Ese tema de que el dólar puede perder su estatus de moneda de reserva, nadie va a querer el dólar. Miren, eso siempre he pensado yo en lo personal, desde el 2008 que empezó este debate, que eso no va a pasar en muchísimos años, tal vez décadas. No, la verdad no lo vemos. Y miren, esta gráfica es bien vigente de este cuento. Esto es lo que tiene cada país o región emitido en deuda, ¿sí? Si ustedes suman Europa, China y Japón, básicamente alcanzan a lo que tiene emitido Estados Unidos. O sea, aquí está la demostración, que es lo que siempre hemos dicho, es la principal justificación que yo he mencionado, es que no hay un mercado que pueda reemplazar el mercado de tesoros de los Estados Unidos o en general de bonos.
Entonces, mientras no haya donde meter la plata, pues no hay otra opción. Usted compra dólares, ¿cierto? Y por lo tanto, la verdad, difícil pensar que el dólar va a dejar de ser una moneda importante. No, tendría que pasar muchas cosas por el camino que por ahora no vemos. Y finalmente, entonces, la gran pregunta es, nosotros planteábamos, yo diría que planteamos por ahí desde un agosto, septiembre del año pasado, si es que todo este tema y como que caos en el mundo desarrollado, déficit fiscales, tasas altas en el mundo, si eso puede beneficiar a los emergentes. De hecho, en un contexto donde ustedes pueden ver aquí que la prima por plazo o prima por riesgo de Estados Unidos se viene elevando por todos los temas que he mencionado, y además China creciendo y estos commodities volando, pues la verdad es que hasta hoy como que esto nos ha dado un poco la razón de que ese caos del mundo desarrollado beneficia a emergentes, nos ha ido bien en general la mayoría de países emergentes y en la región también en el último año. Vamos a ver si esto se mantiene, pero la verdad es que somos optimistas y de hecho les voy a mostrar esto, que es la última encuesta de Bank of America, donde se nota cómo el mercado, esta es una foto de noviembre, que la verdad eso no debe haber cambiado mucho, o sea, no ha salido otra vez más reciente estas mismas preguntas, pero no creo que esto haya cambiado mucho. Los gestores de portafolio a nivel mundial consideran que eh, lo que más va a rentar este año son acciones internacionales y segundo Estados Unidos. Y fíjense que a pesar de todos los riesgos de Estados Unidos y demás, ahí está. Y commodities de tercero, beneficiando de paso pues a nosotros, ¿no? A Latinoamérica en particular. Dentro de acciones favorecen muy largamente a mercados emergentes. Esperan que el Standard Poor's en promedio suba como un 5 o 7% este año, que sería histórico porque ya lleva 3 años de doble dígito de ganancias acumulados. Eh, y en monedas, fíjense que dicen, bueno, el yen podría subir, aparece el oro, lo ponen como moneda de alguna manera, su diversificación de monedas, ¿no? Es un refugio, eso sigue subiendo como un volador, 4.800 y pico está hoy, pero el dólar aparece acá. Entonces, el dólar sigue siendo el dólar. Fíjense que el euro aparece debajo y demás otras monedas desarrolladas. Inclusive, en línea con lo que les mencioné atrás, el mercado está esperando cierta estabilidad en el euro entre 1.10 y 1.20, en este momento está 1.17. Y con respecto a tesoros, la respuesta en noviembre ha estado totalmente alineada con lo que estamos viendo, que es un tesoro entre 4 y 4.50, hoy justo está en toda la mitad de ese rango. Entonces, en últimas es tasas altas, buenas perspectivas para acciones por el entorno económico mundial, ojalá sea así, pero hay un favorecimiento hacia mercados emergentes. Dicho todo esto, la mayoría de ustedes son inversionistas del mercado de bonos. Los bonos se ven muy bien. Nosotros sacamos un reporte especial, hago la cuña para que por favor si lo lean y si no, para que se lo pidan a su comercial, porque les debió llegar a quienes están inscritos en nuestra lista de distribución, un reporte especial de renta fija latinoamericana y la verdad es que se ven muy buenas opciones por los niveles de tasas tan altos que hay. Entonces eso también podría, claramente este año podría ser muy bueno en términos generales para mercados emergentes, bonos y acciones. Ojalá no se nos atraviese nada extraño, inusual, pero todos sabemos, por supuesto, que esto es totalmente incierto y todo puede cambiar, sobre todo con mandatarios en el mundo un poco, digamos, no sé cómo decirlo, que tienen variabilidad, se pone a pensar, ¿no? Impredecibles es la palabra. Bueno, em, empiezo con Chile. Definitivamente Chile, pues obviamente se está llevando toda la atención, se la ha llevado en el último año de los mercados, de los inversionistas. Algo muy favorable en general lo que ha venido pasando, en particular por la victoria de José Antonio Casta. Por supuesto, es una noticia que ha tomado muy bien el mercado, porque estamos hablando mm, de una victoria contundente, además ustedes lo pueden ver acá, y que terminan con 4 años de mucha incertidumbre, problemas sociales, económicos, eh, digámoslo, divergencia en las discusiones entre Congreso y gobierno, en fin. Entonces, digamos, hay mucho optimismo alrededor de esto, esa victoria y el hecho de que el Congreso quedó un poquito más de derecha tras las dos cámaras que lo que había antes o lo que hay hoy, porque ellos se posesionan en marzo. Digamos que está generando mucho optimismo, lo hemos visto en el peso chileno, lo hemos visto en las acciones, lo hemos visto en la renta fija.
Inclusive, les doy un dato, hoy máximo histórico de inversiones de extranjeros en el mercado de renta fija chileno, soberano, y con una participación cercana al 14-15%. Entonces, digamos que Chile está gozando, porque está pasando por un buen momento de expectativas y obviamente políticamente hablando, la victoria de Castro genera mucho entusiasmo. Justamente hace un par de días el presidente electo se posesiona el 11 de marzo. El presidente electo ya ha venido nombrando su grupo de trabajo, su gabinete, y la verdad el mercado también lo ha tomado muy positivamente. Jorge Quiroz era el nuevo ministro de Hacienda, una persona muy reconocida en Chile, asesor, consultor, fundador de una firma de asesoría reconocida en términos de M&A, temas financieros, temas de arancelarios, regulatorios. Así que desde el perfil técnico esto ha caído bastante bien. Les digo, para que no se me va a olvidar después, que el gran objetivo de este gobierno y del ministro son tres: disminuir trámites regulatorios, permitir que caiga la burocracia para destrabar proyectos de inversión, disminuir la tasa de impuestos a las empresas del 27% al 23%. Eso se haría en un lapso de 4 años, según lo que mencionaron ayer. Y tercero, lograr consolidar fiscalmente a Chile, que ha venido deteriorando fuertemente, y para eso también quieren hacer ajustes en el gasto público. Lo que han mencionado es que tan pronto como el 1 de abril se presentaría la reforma tributaria. Entonces, digamos que esto sería muy positivo en el entorno, ojalá lo logren. Por otro lado, destacamos lo de la elección de Trinidad Steiner como ministra de Seguridad Pública, porque es una persona que inclusive ha estado involucrada en la investigación al ser fiscal en temas como el Tren de Aragua, temas de narcotráfico y demás, y por lo tanto esto responde claramente al por qué gana Cast, y en buena parte fue por las preocupaciones de seguridad, narcotráfico, deterioro, digamos, en términos de los indicadores de violencia, y eso está generando, insisto, optimismo. Obviamente esto trae retos. Nosotros publicamos un reporte ayer, antenoche, hablando de esto, y el principal reto es pues lograr consolidar, lograr consensos. De todas maneras, el Congreso está dividido, eso quedó como mitad y mitad. Toca hacer consensos, las expectativas son muy altas y obviamente eso trae desafíos, porque pues todo tiene que ser negociado, si no las cosas no salen. Entonces las expectativas están altísimas, ahí está el riesgo, pero por supuesto a hoy, digamos, el ánimo ha mejorado muchísimo en Chile. La actividad económica chilena viene bien, viene con una tendencia alcista importante. Nosotros creemos que este año la economía chilena puede crecer alrededor del 2,7% e inclusive resaltamos, yo creo la verdad, que Chile puede sorprender al alza. Yo creo que por fin están pasando cosas que preveíamos venir últimamente. Miren, si ustedes recuerdan, yo hace un par de años tal vez, yo decía, Chile es el que mejor se ve, porque Chile por lo menos ha dejado atrás, pasó la página de tal vez uno de los riesgos más grandes que cualquier país puede tener, y es abrir la puerta a un cambio constitucional, un cambio de la constitución, a reescribir la constitución desde ceros. En la medida en que ese proceso se cerró, yo creo que las cosas iban a mejorar. Eh, en Chile siempre se ha notado, digamos, desafíos, riesgos, preocupaciones por el tema político, lo que viene hacia adelante en seguridad y demás. Pues yo creo que por lo menos en este momento la percepción está cambiando. Hay mucho más ánimo por la victoria de Cast, porque él está claramente, por lo menos hoy, en el papel y en las propuestas, enfocado en lo que más le preocupa a los chilenos. Entonces yo creo que se puede hacia adelante destrabar todo ese potencial económico de mercados y margen. Mercados ha sido clarísimo, que hemos venido viendo desde hace un tiempo. Inclusive, entonces resalto que los términos de intercambio son los más altos en la historia de Chile actualmente por los elevados precios del cobre y la caída del precio del petróleo. Entonces, aquí hay digamos, una posibilidad de que incluso el país crezca más de lo esperado. Y miren la inversión viene repuntando muy fuerte. Esto va muy atado a todo el tema de minería y energía, donde está el principal pipeline de proyectos de inversión para los próximos años. Ha venido aumentando ese pipeline de inversión, y entonces es posible que veamos
un mejor comportamiento, inclusive lo que estamos esperando hoy. Algo que también ha sorprendido favorablemente tiene que ver con el sector inmobiliario, debido a un subsidio que está permitiendo una nueva dinámica al sector. Entonces, las cosas van bien. Obviamente, el riesgo es cuando todo el mundo está tan animado que algo decepcione, pero la verdad es que la victoria de un gobierno pro mercado, yo siempre hablo, a mí no me gusta hablar tanto de derechas ni de izquierdas ni de centros, sino pro mercado, anti mercado, la victoria de un gobierno pro mercado que busca que la economía salga adelante, digamos que genera un entusiasmo que ojalá se pueda mantener. En lo fiscal, simplemente el mensaje, nuevamente reforzar el mensaje de que fiscalmente Chile se ha venido deteriorando fuertemente. La deuda pública puede llegar al nivel prudencial tan pronto como el 2027, si no se hace algo. El gobierno espera que la deuda pública este año se ubique cerca del 43%, pero nosotros tenemos 44%. Entonces va a ser muy importante lo que haga el gobierno y como les digo, en abril deberíamos ya tener las propuestas específicas en términos fiscales. La inflación bastante bien comportada, cerró por debajo de lo esperado durante el 2025, cerró en 3,5%, y digamos que eso es bastante favorable, inclusive eso le da un espacio adicional eventualmente al Banco Central para que baje la tasa de interés. Nosotros hoy tenemos la expectativa de que el banco ya se queda quieto. Hoy por hoy ya la tasa de interés está en lo que se considera su nivel neutral, por lo tanto no hay afán. Y el escenario base es que la tasa queda quieta todo el año en 4,50, pero sí se ha abierto un chancecito adicional para bajar tasas. Entre otras cosas, es bueno que ustedes sepan que la inflación este año puede, en este primer semestre, ubicarse por debajo del 3% por efectos estadísticos, por la subida de precios de electricidad del año anterior, y después empieza a converger hacia arriba, hacia el 3,2, 3,3, pero lo cierto es que la inflación afortunadamente está en el nivel donde debe estar y eso permite también que la política monetaria pueda continuar ayudando a la economía. Y por fin se materializó la caída del dólar en Chile. En este momento está negociándose cerca de los 8,70. Duramos mucho tiempo bordeando 900.000 pesos y por fin. Recuerden que nosotros eh, decíamos mucho y pues yo creo que al final se demostró que el dólar en Chile se mantenía muy alto, básicamente por el famoso carry trade. En la medida en que el Banco Central de Chile bajó la tasa agresivamente y la acercó a la tasa de la Reserva Federal, las apuestas en contra del dólar en Chile fueron muy, muy elevadas por un tema básicamente de especulación y de trading. Eh, en eso siempre mantuvimos la expectativa, pero el dólar estaba muy desfasado, y aquí lo podemos ver en algunos casos, muy desfasado de lo que consideramos el valor justo, específicamente por el precio del cobre. Lo que ha venido pasando últimamente, entonces, es un catch-up, se ha venido por fin cerrando esa brecha. Lo vemos aquí en esta gráfica valor justo. Evidentemente el precio del cobre ha explicado la mayor parte del movimiento, pero lo político también, o soportado por lo político. Y acá la diferencia entre el índice global de dólar y el peso chileno, fíjense esto cómo se cierra eh, tras las elecciones del año pasado. Entonces había una prima por riesgo evidente en el peso chileno que se ha venido borrando y ya hoy por hoy nosotros creemos que el dólar está muy cerca de su valor justo. Nosotros hablamos en algún momento de 8,80 que podía llegar y bueno, ahí estamos. Y la expectativa es que promediemos estos niveles hacia adelante. Tenemos un cierre de año de 900 pesos. Ya pues digamos volatilidades, va pasando, se va decantando todo el tema político, pero el precio del cobre es el principal factor a considerar. Pasa que el precio del cobre hoy está casi en 5,80, es un nivel muy elevado. Para que ustedes se hagan una idea de lo que se está estimando en todos los datos oficiales de bancos centrales y gobiernos, es algo por los lados, en Perú y Chile, quiero decir, por los lados promedio cobre de 4,80, 4,70, estamos en 5,70. Entonces, claramente eso lo ha venido recogiendo la moneda, eh, pero esperaríamos que también el precio del cobre se vaya como estabilizando y asimismo el tipo de cambio. Bueno, con respecto a Colombia, todo gira en torno a lo político, ¿no? Y obviamente desde el punto de vista netamente macroeconómico, pues lo fiscal se lleva todas las miradas. Desde el punto de vista
para partir digamos, relacionado con la actividad económica, desde el punto de vista del crecimiento económico, la economía sigue estando relativamente bien. Esto, pues, no es un secreto, lo hemos venido mencionando a lo largo del último año. Colombia no está mal, Colombia está bien, pero en particular, digamos, hay unas divergencias, ¿no? Como todo en la economía, pero en particular el consumidor está bien. Yo quiero recalcar y hacer énfasis en esta gráfica. La confianza del consumidor está hoy en su nivel más alto en 11 años. 11 años. ¿Sí? Esto es muy importante, además porque pues no solamente refleja lo que está pasando a nivel económico, sino que claramente tiene una incidencia política, ¿no? Esto no es la primera vez que lo menciono. Es obvio que si la gente siente mayor plata en los bolsillos, pues claramente eso alguna incidencia tendrá en las elecciones. Por eso yo me atrevo a decir abiertamente, mi opinión personal, de que el presidente Petro mantiene una aprobación relativamente alta, que dependiendo de la encuesta está en un rango entre 30 y 40, que es alta para periodos similares de otros presidentes en el pasado, básicamente porque la economía está bien. Si la economía no estuviera bien, les aseguro que eso probablemente no pasa. Entonces, esto se correlaciona con la percepción de una mejora en el costo de vida de la gente, es decir, que se está accediendo a más bienes y servicios hoy en día. Y esta encuesta, que es de Inbamer, es la más alta, coincide con el 2014. Esto es bien importante, esa correlación creo que es bastante evidente. ¿Qué está pasando en Colombia? Porque pues todo el mundo pregunta, pero ¿de dónde está saliendo todo este cuento? Bueno, lo pongo aquí en el texto. Es la suma de menor inflación, menores tasas de interés hasta hoy acumuladas, ingreso cafetero, miren esta gráfica de café, turismo y obviamente el gasto público y las transferencias del Estado a los hogares. Todo eso está jugando un rol importante y lo va a seguir jugando en la economía. Entonces, hay que decir abiertamente también que la mayor parte de los economistas, incluyéndome, pensábamos que el consumo de los hogares iba a ser el principal motor de crecimiento y lo está haciendo, lo sigue siendo y probablemente este año, aunque probablemente se desacelere porque ha venido creciendo muy rápido, siga siendo el motor de crecimiento. Por supuesto, el gasto público también ha generado mucho de esto en medio de ese deterioro fiscal tan marcado. Entonces, esto va, digamos, todo ligado, ¿no? Ahora, del otro lado, uno ve o sigue viendo que lo más rezagado es la inversión. Sigue siendo la principal fuente de preocupación y vamos a ver qué pasa con esto, pero todavía estamos en niveles por debajo de pandemia o prepandemia, lo cual es muy preocupante debido a que, pues, si no hay inversión, no hay crecimiento futuro. Entonces, estamos viendo hoy como una divergencia, ¿no? Consumo súper bien, pero las empresas no están invirtiendo. Esto ha venido subiendo un poquito y es básicamente por temas relacionados con gasto público regional, obras públicas de gobernadores y alcaldes, por ejemplo, el Metro de Bogotá, y digamos que eso ha ayudado a jalar un poquito. También ha habido algo de inversión en maquinaria de equipo en los sectores que más están creciendo, pero digamos que grandes mega obras no estamos viendo y probablemente esto solamente se destrabe cuando haya mejores condiciones regulatorias, porque mantenemos una altísima incertidumbre regulatoria en Colombia. Dicho todo esto, pues la confianza empresarial ha venido repuntando duro. Yo lo atribuyo, ya lo he hablado mucho, porque esto lleva un año así, pero yo lo atribuyo mucho a pues, la demanda más fuerte que lo esperado, unas condiciones más favorables en general en ese sentido, y yo también creo abiertamente que pues hay un optimismo potencial y que se viene incorporando en expectativas de que pues ya en el cambio de gobierno a partir de agosto tengamos como unas mejores condiciones para invertir. Entonces, digamos que eso es lo que está pasando. Colombia el año pasado debió crecer alrededor del 2.7. Este año también esperamos 2.7. Es un crecimiento bajo en el relativo, pero digamos hoy más o menos ese es el crecimiento potencial de la economía en medio de todo lo que está pasando. Entonces, vamos a ver qué pasa con esto, pero digamos que todavía el consumo privado está relativamente bien. Bueno, en lo fiscal, que es de las cosas más pues, complicadas, yo puedo sin ninguna duda profundizar en esto
eh, si ustedes quieren, eh, pero voy a hacer como los puntos más importantes. Fiscalmente hablando, se mantiene el deterioro, es muy marcado, lamentablemente. Eh, la foto del año pasado va a ser mejor, todavía no salen los datos oficiales, pero va a ser mejor de lo inicialmente previsto, básicamente por las operaciones que hizo el director de crédito público. Recuerden que el Ministerio de Hacienda de Colombia lo que hizo fue recomprar bonos, se pidió, hizo una transacción en francos suizos, emitió bonos en euros, ha cambiado unas deudas que estaban en dólares a francos suizos para tener una tasa más baja, es decir, ha hecho una cantidad de operaciones que contablemente hablando, más contable que en la realidad, eso sí, bueno, esa es la discusión, pero contablemente hablando, el año pasado nos ahorraron 1,5 puntos del PIB, ¿sí? Entonces, el déficit fiscal, que para el año pasado oficialmente se esperaba en 7,1 del PIB, terminó muy seguramente alrededor del 6,2, 6,3. Buenísima noticia sobre el papel, porque Colombia logra ahorrarse, digamos, en principio, 1,5 puntos del PIB de pago de intereses. Lo que pasa es que aprovechando esa bajada, el gobierno gastó más en lo demás, que es lo importante, en el gasto corriente, ¿no? Que incluye, pues, todo, defensa, seguridad, empleo, salarios, subsidios, inversión. Y eh, ese déficit primario que quita el pago de intereses fue seguramente algo cercano al 3%, un poquito más arriba del 3%, cuando la expectativa inicial del gobierno era 2,4%. Entonces, en últimas, lo que el indicador que a uno le dice si la cosa va bien o no en lo fiscal es el déficit primario, y eso se sigue deteriorando. Ese déficit primario al 3% del PIB es el más alto en la historia, quitando pandemia. Entonces, se mantiene el deterioro. Este año, si no hay transacciones similares a estas que contablemente ajustan el déficit, seguramente vamos a volver a niveles superiores a 7 puntos del PIB. Inclusive, el aumento desproporcionado, para no usar otra palabra, del salario mínimo le va a meter casi medio punto del PIB de déficit adicional al gobierno a través de salarios y a través de pensiones. Entonces, muy probablemente lo del año pasado, el 6,1, 6,2, 6,3 de déficit, sea algo más temporal, contable, que una realidad y por lo tanto volvemos a niveles del 7. Ahora, si hay muchas operaciones de estas y son exitosas, bueno, otra vez volvemos al 6, pero digamos que eso no es sostenible mientras el déficit primario, insisto que es sin intereses, siga subiendo. Digamos que la buena noticia sí fue, la verdad es que esto ya sí es una realidad y vamos a ver qué pasa hacia adelante. Es que la deuda neta del gobierno pasó de 62 a 57. O sea, la expectativa era 62 para el año pasado y cierra por estos lados. Eso es una muy buena noticia porque más allá de que sea un tema contable en parte y demás, bueno, ese es el dato. Y aparte, esa es la base para este año. Entonces, si se sigue haciendo un buen manejo de la deuda pública, pues sí, esto va a subir, pero lo importante es alejarse, mantenerse alejado del 70 puntos del PIB, que es como el nivel límite que hay fijado en Colombia. Vamos a ver qué pasa. Eso, digamos, es algo importante, pero hay que reconocer, porque aquí las discusiones son muy duras y me llueven tomates cuando uno dice algo bueno en lo fiscal, pero hay que reconocer en ese sentido que aquí se han hecho transacciones para cerrar bien el año, pero estructuralmente la cosa no mejora y la única forma de mejorar es haciendo recortes de gasto público y eventualmente unas reformas tributarias que ayuden a hacer más eficiente el sistema. Por lo tanto, todos los ojos están puestos en lo que vaya a ser crédito público este año y el plan fiscal del próximo gobierno. En medio de este contexto tan complicado, Colombia ya es oficialmente W. En diciembre, Fitch recortó la calificación de Colombia a W. Y aún con un W, las tasas de interés son excesivamente altas. Yo puedo seguir asegurando que el mercado sigue descontando, incorporando que Colombia podría tener dos bajas más de calificación los próximos años. Es decir, no ser W, sino B más, single B. Eso es una locura, pensar en eso. Ojalá eso no suceda. Obviamente dependerá
del próximo gobierno, pero lo cierto es que Colombia sigue siendo muy castigado. Esperemos a ver qué pasa en ese orden de ideas. eh, pero lo cierto es que si llega a haber desde lo político un resultado favorable, el mercado de test es el que más espacio tiene de caída o de valorización. En este caso me refiero a caída en tasas, valorización en precio. Y otro tema, seguramente lo vieron muchos o la mayor parte de ustedes, nosotros publicamos una nota alrededor de este decreto de AFPs que los obliga a bajar el límite de inversión en los próximos años. Muy importante decir que ese decreto lo puede echar para atrás el próximo presidente. Entonces, habrá que ver esto hasta dónde llega. Pero más allá de eso, si el decreto está vigente, no es un impacto inmediato, son 3, 5 años de ajuste, pero sin ninguna duda, el mercado más beneficiado es el de test. De hecho, nosotros estamos convencidos, bueno, yo, opinión personal, de que este decreto sale para poder financiar de mejor manera el gobierno, porque igual no hay donde más meter la plata. ¿Sí? En acciones no cabe, en los demás mercados menos, que son más líquidos. Así que todo eso tiene un propósito de financiar más al gobierno y por lo tanto eso también puede ayudar, pues no es la forma, creo yo, ¿no? Correcta, pero todo esto ayuda a que las tasas se mantengan más bajas. Y bueno, eso puede ayudarle al mercado. Obviamente en últimas también, insisto, pues dependerá es del plan fiscal del gobierno. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? A los chilenos y peruanos o demás extranjeros que están conectados, pues de pronto no tienen tanta conocimiento de esto a profundidad, pero miren esta gráfica, yo creo que es evidente. O sea, ¿qué más podemos decir? Este es el aumento real del salario mínimo decretado por el gobierno nacional, lejos, lejos de haber tenido algo así en la historia. Hay gente que, yo no entiendo la gente, es que la última vez que el salario creció 20% fue en el año como 90 y pico, pero es que la inflación era 20. O sea, lo importante es verlo en términos reales. Esto es absurdo, de verdad, absurdo. De acuerdo con el gobierno, ellos hacen esto, bueno, primero porque quieren un salario vital, no sé qué cosa, pero más allá de eso, de lo técnico, lo que han dicho es que está demostrado, según ellos, que esta tendencia favorable positiva del aumento del salario real no genera inflación. Entonces, pues hagámosle, que eso no genera inflación. Miren, yo como economista sí les digo que esto puede generar ruptura de muchas cosas, porque las cosas no son lineales. Probablemente cuando uno viene en esta tendencia de aumentos importantes, pero entre comillas controlados de la inflación, pero donde el salario mínimo por arriba de la inflación, pues todos nos ajustamos, pero es que esto rompe muchas cosas. Y ya lo estamos viendo. De hecho, el gobierno ha tenido que salir en el afán de controlar el daño, a sacar una cantidad como de decretos por allá de vivienda de interés social, se puso a decir lo de los peajes, que eso controlémosle, que por favor los señores de los edificios no suban la administración, el pago de la administración, el salario. O sea, pero realmente esto de verdad puede tener un impacto muy fuerte sobre el mercado laboral y por supuesto sobre la inflación. De hecho, es tan diferente la realidad a lo que piensa el gobierno, que durante este proceso de subida del salario real por arriba de la inflación, ustedes pueden ver acá que la inflación total, la inflación núcleo, que es la que excluye elementos volátiles, se ha mantenido muy elevada durante todo este tiempo. De hecho, después de pandemia, esto no quiso, no ha querido caer del 5, 6%. Entonces, pues, la evidencia estaba ahí. Y obviamente ahora, y esto ya venía como con su carita de querer subir, pues ahora todo esto va a ser peor. Por lo tanto, bueno, miren, yo les voy a decir algo porque a mí no me da pena decirlo y porque a mí me pagan por decir lo que pienso, ¿cierto? Siempre lo digo, pero la realidad es que yo creo que ahorita estamos haciendo todos más apuestas que pronósticos, porque es que los modelos que uno tiene de cuánto afecta el salario mínimo a la inflación son lineales, escogiendo información histórica, esto de acá, a ver más o menos cuánto le pega, pero cuando uno tiene esto, la linealidad con seguridad se rompe. Entonces, nuestras proyecciones son conservadoras, es decir, no cogen el modelo per se, sino que meten un poquito más de riesgo, pero pues lejos de tener la verdad, o sea, no sabemos, yo creo que nadie sabe a ciencia cierta hasta dónde puede llegar todo esto, porque además va a depender de los empresarios, de la postura que tenemos, tomemos todos qué va a pasar con el empleo,
que yo creo que se debería deteriorar fuertemente, pero eso toma tiempo también. Entonces, en últimas, lo que hemos hecho es lamentablemente cambiar muy fuertemente nosotros y todo el mercado las proyecciones de inflación y de tasas del Banco de la República para este año. La inflación la teníamos en 4,6 previo a este tema, ahora tenemos en 6,3. El mercado hizo un ajuste similar. Y para la tasa del Banco de la República esperamos un 11% al cierre de este año y que ojalá a partir del próximo año se pueda bajar gradualmente, pero el cambio de nivel de tasas es impresionante. Acuérdense que antes hablamos de tasas promedio de 4,5, 5%, en fin. Ahora ojalá al otro año tengamos algo cercano al 9. Obviamente eso va a depender mucho del próximo gobierno. Aquí me recuerdan, gracias, Dianita, te lo digo abiertamente, gracias, que en medio de esto nosotros quedamos en el top 3 de los más acertados, Credicorp Capital, en proyección de inflación del Banco de la República, donde participan más de 40 analistas locales e internacionales. Quedamos en el tercer lugar para un acumulado de 18 meses, lo cual obviamente es bien complejo. Quería compartir con ustedes eso y algo que, de hecho, Dianita no sabe, que estamos trabajando en un comunicado, es que quedamos de segundos, después de ser primeros el año pasado, segundos en la encuesta de ANIF de tasa del Banco de la República. Bueno, como dicen, ¿no? Como decimos los que vendemos productos financieros, los resultados pasados no garantizan el futuro, pero bueno, ahí vamos bien y ya son varios años consecutivos. Así que bueno, gracias. Sí, no pensaba hacer la cuña, pero hagámosla ya que estamos todos aquí como en confianza. Entonces, esta es la realidad. Yo insisto, creo que los riesgos son alcistas. Vamos a ver qué pasa, pero creo que esto puede romper muchas cosas y sobre todo cosas en el mercado laboral. Dólar, pues más desacertados para dónde, ¿no es cierto? Y yo puedo decir, miren, y les voy a decir algo sin hablar de nadie en particular, sinceramente, sinceramente, gracias a ti, Diana, por hacerme caer en cuenta. Sinceramente, yo les digo, puede que el año pasado en algún punto un analista, dos analistas o tres de los 50 o 60 que somos cubriendo Colombia, hayan dicho, oiga, el dólar en algún momento se puede ir a 3.500, 3.400, yo qué sé, eso, alguno lo pudo haber dicho, pero jamás por las razones que sucedieron. O sea, la verdad es que lo que ha venido pasando recientemente eh, en el mercado del dólar en Colombia es un tema casi que netamente regulatorio. Entonces, en ese orden de ideas, pues todo ha sido inesperado para nosotros, sinceramente. Miren, yo insisto, siempre muestro esta gráfica, esto parte, es que perdón, que aquí siempre se olvida hacerlo más para atrás, pero esto arranca en junio del 2022, pegadas, las dos pegadas. Y cuando ustedes miran esto, yo siempre les explicaba en anteriores ocasiones que el peso colombiano, a partir del 2023, cuando todo lo político se calma un poco, por cuando ya la percepción de que esto puede ser Venezuela y no sé qué, lo digo así, ya se calma, ya baja, ¿sí? Desde el 23 esto empieza a fluctuar alrededor de las monedas emergentes, como debe ser. Si ustedes se dan cuenta, miren que la correlación entre el dólar global y el peso colombiano es muy alta. O sea, siempre hemos dicho, Colombia, el peso colombiano va a donde van las demás monedas, sobre todo las de la región o las emergentes. Entonces, aquí no hay sorpresas. Y eso se ha explicado, insisto en el comentario, porque los inversionistas están mucho más confiados en la institucionalidad que hace 4 años. Hoy, digamos, al ver que funciona realmente, el mercado está tranquilo. Ahora, es evidente que en el último tiempo, en los últimos meses, esto pasó de largo y está mucho más abajo que el resto de monedas. Y nosotros, pues veíamos de hecho un cierre el año pasado por los de 4,200. O sea, hay que reconocer que el cierre mercado y nosotros teníamos como 4,200 para cierre de año, 4,300 y cerró como en 3.800. O sea, bueno, ¿qué ha venido pasando? Bueno, primero y lo más importante, las operaciones de endeudamiento y las operaciones de manejo de deuda de crédito público. O sea, claramente eso ha generado unas monetizaciones impresionantes que hoy no tengo la cifra acumulada, pero mal contados pueden ir 10.000 millones de dólares. ¿Ustedes saben lo que es eso? Entonces, ¿quién iba a pensar que iban francos suizos, euros, no sé qué? No, nadie. O sea, realmente eso ha venido siendo una estrategia que empezó en agosto y que venía generando flujo, flujo, flujo. Ya cuando todo se estaba calmando, espero que se recuerden esto,
En diciembre, el gobierno anunció una colocación directa a PIMCO por el equivalente a casi 5.000 millones de dólares. Entonces esa plata, ¡pum!, para acá. Y arrancando este año, hace 2 semanas o tres, se colocaron bonos externos del gobierno en dólares por otros 5.000 millones de dólares. Pues es que hace ritmo. Ahora, este es como de manual. Cada vez que un país tiene más problemas fiscales, pues lo primero que pasa es que baja el dólar, porque es deuda, 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 deuda del gobierno y eso toca traer. Entonces, bueno, eso es otra demostración, lamentablemente, que la cosa cada vez va peor en lo fiscal. Ahora bien, a eso súmele el bendito decreto de las AFPs. Eso generó mucho ruido. Nosotros creemos que en las últimas semanas el dólar también había caído por eso, eh, sin ninguna duda. Eh, Ahora que salió el decreto, las cosas deberían empezar a calmarse, ¿sí? Nosotros sacamos una nota, yo les digo la verdad que esa nota hablaba de una caída de eventualmente 150 pesos o algo por el estilo tras la publicación del decreto, pero la realidad es que ya había caído mucho el dólar preparándose para esto y cuando uno hace todas las cuentas que están en ese documento, pues hombre, la realidad es que en el agregado lo que tendrían que monetizar o dejar de comprar de dólar equivale a 2% del volumen negociado diario en el mercado de divisas, o sea, no es casi nada. Por lo tanto, el impacto no es material. Nosotros poníamos 150 pesos de eventual caída, era por la expectativa, por la noticia, pero no por el flujo real, ¿sí? Pero no pasó, ayer se quedó quieto el dólar, entiendo, ahorita estoy mirando acá que esto está más o menos quieto, o sea que, por el contrario, yo, yo decía que si a 3.800 era atractivo, a 3.900 atractivo, a 3.670, imagínense lo que pensamos. Pues aquí lo pongo explícitamente. Esto es una tendencia al alza que debería comenzar tarde o temprano. No descartamos una caída adicional, yo qué sé, noticias, pero hacia adelante y sobre todo viniendo el tema electoral, yo creo que esto es para arriba. Ahora sí estamos más tranquilos. Lo único que se nos puede, bueno, lo único no, pero las cosas que le pueden atravesar a uno para que caiga más el dólar es otra emisión afuera que traigan. Yo lo veo cada vez más difícil. Digamos, ya se empieza a cerrar un poco la ventana del gobierno en este tipo de cosas. Entonces, creemos que esto va para arriba. Tenemos para fin de año 4.200. Hombre, créanme que en este contexto y más sin saber qué va a pasar con el electoral, pues el numerito de fin de año es muy complicado. Pero en últimas, más allá del número, creemos que esto es una oportunidad de compra, sin ninguna duda. De hecho, estoy mirando a ver cómo compro yo. Estoy en eso. Bueno, lo de Venezuela. Bueno, esto probablemente también ayuda un poco a la caída del dólar. Sin embargo, bueno, yo hice un comentario en LinkedIn, hice unos comentarios internos porque además yo estaba de vacaciones, pero cuando salió la noticia, pero digamos que aquí lo que vale la pena mencionar es que esto va a tomar mucho tiempo. O sea, ojalá sea el comienzo del fin de la pesadilla venezolana, como lo mencioné. Claramente Colombia sería el país más beneficiado lejos porque Venezuela se reactive. Nosotros alcanzamos a exportar más de 6.000 millones de dólares a Venezuela en el 2008. Hoy por hoy las exportaciones anuales son 1.000 millones. Hay mucha oportunidad. Ojalá sea así. Lo que pasa es que ese proceso va a ser largo. Para que ustedes hagan una idea, de lo que se calcula es que se necesitan casi 100.000 millones de dólares de inversión para recuperar, restaurar el mercado petrolero y asimismo, entonces tomará unos 10 años para recuperar los niveles de producción que se tenían antes de toda la crisis venezolana. Esto va a tener un impacto potencial en flujos migratorios, pueden ser hacia un lado o hacia el otro, dependiendo de cómo se resuelva. Y ya hay unas tensiones importantes en la frontera entre Colombia y Venezuela, entre bandas criminales, grupos ilegales, la guerrilla. Entonces, aquí hay muchas oportunidades que ojalá se den. Va a depender de Estados Unidos qué posición tome y cómo se siga desenvolviendo esto, pero pues va a depender. O sea, es muy complicado, la verdad, que llegar a determinar exactamente qué va a pasar hacia adelante si sigue el régimen chavista ahí en el poder que hace Trump y con la plata además que van a tener de petróleo. En fin, vamos a ver. Pero pues obviamente Colombia sería muy beneficiado. Ojalá las cosas salgan bien. En el tema electoral, y perdón que me demore tanto en Colombia, después voy con Perú, pero pues lo de Colombia es de las cosas, digamos, el país que está pasando o atravesando por
la mayor cantidad de noticias y desafíos en la región. Pero, digamos, acá yo doy varios mensajes. Estas son tres encuestas que han venido saliendo. Acuérdense que en Colombia no tuvimos encuestas por un tema de una ley durante un tiempo, como 4 meses, y se empezaron a sacar en noviembre. Pongo tres. La semana pasada salió otra, pero yo diría que no muy diferente a algunas de estas. Y lo relevante es que aquí se muestra en todas, bueno, no, en dos y tres con la que salió la semana pasada, Iván Cepeda, que es el candidato del gobierno, de primero, entre aquí 20 y 32%. La encuesta de la semana pasada, por aquí también. Y segundo, Abelardo Lasprilla, que es una persona de derecha, un outsider, lo llamaríamos, de segundo, con un Fajardo más atrás en la mayoría de encuestas, que todavía, digamos, podría decirse competitivo, pero mucho más atrás. Ahora, Atlas Intel, que tiene una metodología muy diferente porque no son encuestas uno a uno o cara a cara, sino a través de temas, digamos, virtualmente y anónimas, eh, lo que muestra es algo al revés, ¿no? Es lo contrario. Yo las pegué primero y ya les muestro, bueno, aquí lo muestro, entonces Invamer dice, no, Iván Cepeda le gana a todo el mundo, y en cambio Atlas Intel le dice, no, perdón, Iván Cepeda pierde con todo el mundo. En conclusión, ni idea. O sea, esa es la realidad. Pero, sinceramente, yo sigo hablando con analistas políticos. El punto es, seguramente, todavía es muy temprano. Miren, aquí pongo los precedentes de Uribe, Duque y Rodolfo Hernández. A estas alturas, en su momento, cuando iban a llegar a la presidencia, todavía no eran los favoritos. Uribe era un completo desconocido, y mírenlo, casi completo desconocido, hacia octubre, noviembre del año anterior, de ser electo presidente. Duque fue candidato oficial del Centro Democrático a mitad de enero del 2018. Y Rodolfo Hernández, que lo conocían solo como los bumangueses, casi es presidente, 2 meses antes, nosotros como que no sabemos ni qué era Rodolfo Hernández en realidad. Entonces, todavía falta. Por lo tanto, las elecciones del 8 de marzo van a ser determinantes, porque el 8 de marzo, primero miramos cómo queda el Congreso, cómo están las fuerzas por partido, pero además la derecha va a tener su gran consulta. Ese candidato puede ser muy competitivo, que está Juan Carlos Pinzón, Paloma Valencia como los más, digamos, relevantes, diría yo. Ahora, el otro tema, ustedes ven a un Iván Cepeda en todas las encuestas en primera vuelta, digamos que entre un 20 y un 30%. Yo digo, ese 30 es totalmente coherente y esperado, muy esperado, considerando que si ustedes miraban las encuestas antes de la consulta a la izquierda, todos los candidatos del petrismo sumaban más o menos eso, entre un 20 y un 30. Entonces, pues ahora todos van con su candidato, con el único candidato que hay, hoy por hoy. La proporción de votantes que en su momento hace unas encuestas de como hace como un año, un poquito menos, decían, ¿usted quiere un presidente que continúe las políticas de Petro? El 26% decía que sí. Entonces, fíjense que eso está en toda la mitad de esto, ¿sí? Entonces, el petrismo puro y duro está ahí metido. Y la tasa de aprobación de Petro se mantiene entre 30 y 40. Por lo tanto, esto es normal. De hecho, que una encuesta diga 40 si va a ser, pues sí, normal. Normal. Acuérdense que Petro llegó a primera vuelta, sacó 40% de los votos. Entonces, estamos como en lo mismo, ¿no? La gran pregunta es la segunda vuelta, la segunda vuelta. Y como les digo, depende de la encuesta. En las segundas vueltas, usualmente, pesa muchísimo en el voto, en la definición, el antivoto o el voto rechazo. Solo les pongo dos encuestas que han sacado este tipo de información, las demás no tienen. Inbamer, que dice que Iván Cepeda gana lejos, dice por el contrario que Iván Cepeda es la persona por la que la gente nunca votaría. Entonces, digamos que es importante. En cambio, Abelardo tiene la mitad de eso. Y la persona que más produce miedo, según la encuesta de Datexco, que salió la semana pasada, es Iván Cepeda. Entonces, no, esto está, miren, a pesar de que solo quedan 4 meses y medio, o 4 meses ya, increíble, todavía estamos muy lejos. Lo del 8 de marzo va a ser bien importante. Y lo que sí podemos decir es totalmente alineado con lo que pensábamos. La izquierda va a ser competitiva, el candidato de Petro seguramente llega a segunda vuelta en medio de la dispersión de los demás, eso siempre lo dijimos, eh, y la segunda vuelta tendrá a ser reñida. La dispersión y todo esto es lo que genera mucho riesgo, pero a partir del 8 de marzo deberíamos tener más claridad. La gran pregunta, ¿Venezuela va a jugar algún rol? ¿Quién sabe?
Ahora, yo mantengo en lo personal, acuérdense, siempre hago el disclaimer de que todo esto político es mi opinión personal, no representa Credit Corp. Es, sigo pensando que va a ser muy difícil para la izquierda extrema, la izquierda, sí, dura, sacar el mismo número de votos, Micho gana la segunda vuelta. Ahora, imposible, ¿no? ¿No? Según las encuestas, pero es difícil. Yo aquí pongo este mapa, por favor, nunca se les olvide esto. Este es como gana Gustavo Petro segunda vuelta en el 2022 y esto fue el plebiscito de la paz del 2016. Si ustedes ven la foto, es muy parecida. Se gana a nivel de las regiones periféricas, más Bogotá. Eh, yo soy un convencido, pues esto sí, como yo digo, la lógica de pronto no funciona en política, pero yo soy convencido de que mucha gente de verdad votó por Petro por la esperanza de paz, porque el presidente Petro prometió paz y eso ha salido todo al revés. Ese proceso de paz total ha sido un total fracaso. Tanto así que ahora Petro está volteando y empezando a atacar durísimo a la guerrilla. En fin, ha habido desplazamientos, muertos, nos devolvimos 25 años en un montón de cosas, en secuestros. Entonces, pensar que estas regiones van a votar otra vez de manera unánime y grande por la izquierda, bueno. Y en Bogotá, pues hay evidencia, en particular hace 2 años con las elecciones de alcalde, 2 años y medio, hay evidencia de que la izquierda ha perdido algo de apoyo. Y Bogotá es determinante para la elección presidencial. Entonces, pues el escenario base sigue siendo nuestro, el nuestro que hay un gobierno promercado en el 2026-2030. Eso sí, reconociendo que las dispersiones y los extremos generan riesgos. O sea, yo siempre lo he dicho, un extremo a la derecha con un extremo a la izquierda, en este caso, literal, Iván Cepeda contra Abelardo, pues, escucha, no, dudas. Por eso las encuestas dicen unos que ganan uno, unos que ganan el otro. Yo siempre he dicho, uno se va como a penaltis, porque la realidad es que son candidatos, hoy, por lo menos hoy me atrevo a decir, que no unen, ¿sí? Entonces, solo cogen su parte de los extremos, pero es que el gran votante es el de la mitad, y ese de la mitad, ¿con quién se va? ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, el candidato, el votante de Claudia López, el de Fajardo, el de Juan Manuel Galán, ¿va a votar por Abelardo Las Pellas? ¿O va a votar por Iván Cepeda? No sé, no sé. Entonces, yo siempre he dicho, me sostengo, extremos en una segunda vuelta hacen mucho más probable un photo finish en segunda vuelta. Vamos a ver qué pasa, como les digo, el 8 de marzo va a ser importante. Y miren, por favor, no se pongan bravos conmigo, y esto lo puse hace un tiempo, por favor, de verdad, lo hago con todo el cariño del mundo, no es algo de Credit Corp Capital, esto lo puse yo, Daniel Velandia. Acuérdense que las elecciones son en pleno mundial, aunque creo que el partido de Colombia-Portugal es después de segunda vuelta, entonces se pueden ir después de eso. Pero yo hablo con mucha gente y me dice a mí, oiga, Daniel, mi voto no hace falta, yo me voy, el mundial, el fútbol. Bueno, yo creo que estas son las elecciones más importantes de toda nuestra historia, sinceramente. Bueno, de la historia reciente del país. Yo le quiero recordar a ustedes, ¿saben cuántos votos de diferencia hubo entre sí y el no en el plebiscito de la paz? ¿Ustedes recuerdan eso? Ahí ganó el no, ¿se acuerdan? 50.000 votos. 50. O sea, en un caso dado, el estadio lleno allá, esos votos son los que hacen falta. En un caso dado, a Perú le ha pasado 2 elecciones seguidas. Es un mensaje con mucho amor, mucho cariño. A mí me fascina el fútbol, pero digamos que simplemente quiero que lo tengan presente, que cada voto va a contar y va a ser muy importante en estas elecciones. Bueno, Perú, Perú pasa un poco más rápido. Obviamente hay mucho cliente peruano, pero los peruanos invierten mucho en Colombia, entonces sé que les interesaba mucho lo de Colombia. Pero Perú pasa un poco más rápido, me detengo también en lo político al final un poco, pero Perú va muy bien, muy bien. Yo insisto que yo también he sido muy optimista con Perú desde el año 2024 y todo se ha venido materializando, en algunos casos hasta en mejor medida o mayor medida de lo que preveíamos. Los riesgos siguen siendo al alza, la demanda interna va al 6%, es una locura. Pero lo más importante es cómo lo que ha venido creciendo más es la inversión privada y no minera. Es decir, hay una confianza creciente importante. Hoy por hoy,
La confianza empresarial en algunos casos está en su nivel más alto en cerca de 10 años. Entonces, realmente en Perú las cosas están mejorando significativamente. Ha habido algo más de estabilidad política. Cuando hablo de estabilidad política, siempre hablaremos de estabilidad frágil, en el sentido en que pues, el presidente a cada rato lo pueden cambiar, pero de alguna manera las propuestas, las decisiones y demás están permitiendo como un mejor ambiente para los negocios. Eso viene pasando hace un buen tiempo. Yo digo que Boluarte tal vez su legado, si es que, digamos, algunos consideran que no deja nada, pero yo sí creo que uno de los legados de Boluarte fue destrabar una serie de proyectos, desregularizar la economía, quitar tramitología o bajarla. Yo creo que eso se ha ayudado y es evidente, ¿no? De otra manera, no estaría esto creciendo así. Y los empresarios están bastante optimistas, aún a pesar de que es año electoral. La confianza, como les digo, sigue subiendo y yo creo que eso es algo muy positivo. Por supuesto, lo que más jala lejos son los términos de intercambio. Hoy por hoy los términos de intercambio están en su nivel más alto en la historia en el Perú. Oro más cobre, mejor dicho, está llevando por delante todo. Es algo muy positivo y está muy cerca este choque de precios de términos de intercambio de ser casi igual al choque más alto, más fuerte que ha tenido Perú en la historia, que fue el del 2004-2007 en el boom de los commodities, cuando China entró al comercio internacional. O sea, la verdad, este impacto puede ser muy fuerte. Nosotros estimamos un crecimiento este año cercano al 3,5, pero podría ser más, la verdad. O sea, ojalá se mantengan estas buenas condiciones externas y obviamente ayude lo político, sin ninguna duda. Y si ustedes ven acá, la inversión minera como porcentaje del PIB se mantiene alta, pero todavía hay un espacio importante para llegar a los picos y podemos llegar allá. La verdad que hay mucho proyecto minero en carpeta. Este año empieza la ejecución de Tía María y otros como Zafranal, en fin. Yo creo que hay una serie de condiciones que están ayudando. Lo otro, el mercado laboral va muy bien, el gasto privado va alto y en general estamos viendo mejor comportamiento del crédito y a eso hay que sumarle los retiros de AFPs que pueden sumar algo así como 7.000 millones de dólares o un poco más en este último retiro que seguramente van a mantener un comportamiento favorable del consumo privado. Entonces, la verdad, el escenario es muy favorable para el Perú. Inclusive, no solamente la economía está logrando crecer más, sino que además en medio de una inflación muy baja. La inflación del año pasado cerró al 1,5, la inflación núcleo 1,8, es impresionante, yo siempre digo es envidiable tener la inflación incluso por debajo del 2%, que es la meta, y estamos hoy hablando de una inflación total que se ubica en uno de los niveles más bajos de los últimos de 20 años en el Perú, dándole espacio al Banco Central para bajar tasas de interés. Creemos que el banco podría tener espacio de bajarla. Lo que pasa es que existe evidencia, pues en los últimos 20 años, de que el Banco Central no baja tasas durante el periodo electoral, probablemente prefieran esperar, pero lo cierto es que hay una, un espacio más para bajar tasas y llevar al 4%. Creemos que eso puede pasar con mayor probabilidad después de elecciones en el segundo semestre, pero la realidad es que la economía está andando bien, la inflación está controlada. Tal vez si ustedes me preguntan de los grandes riesgos que puede correr Perú en lo económico, hay unos riesgos que son como los de siempre, los tradicionales, los conocemos, como lo político, que algo se descarrile, esperemos que no, ya les voy a hablar de eso. Pero por otro lado está el tema del fenómeno del niño, cuya probabilidad de ocurrencia hoy es relativamente baja, pero está bordeando 30%. Eso es algo que hay que considerar. Sabemos, la última recesión básicamente fue explicada por eso en el 2023. Entonces tenemos que monitorear eso, que son factores exógenos de alguna manera. Eh, pero por otro lado también hay que reconocer parte de la caída de la inflación es la mayor competencia desde China y hay industrias que pueden estar empezando a sufrir. Si estamos viendo que la manufactura no está creciendo mucho, la competencia es muy dura y además la combinación de bienes chinos llegando más baratos por el tema de la guerra comercial con Estados Unidos y un dólar más bajo eh, hace como una tormenta perfecta para algunos sectores. Entonces, hay que reconocer que son desafíos importantes que pueden venir y que pueden tener un impacto sobre la actividad económica y no son menores. Lo fiscal, de hecho, miren, hace unos 6, 8 meses decíamos, pensábamos que el gobierno peruano no iba a ser capaz de cumplir
con la meta fiscal, con la regla fiscal del año pasado, y sí, lo más probable es que haya cumplido. Y obviamente eso está ligado no solamente al aumento de la economía, al mayor crecimiento, sino principalmente a los precios de los commodities. La verdad es que el tema del cobre y el oro está permitiendo que las cuentas fiscales mejoren significativamente, y este año, de hecho, se espera que la regularización en marzo-abril sea muy elevada, una de las más altas de los últimos 20 años, en medio de esos precios altos de commodities. Entonces, las expectativas son bastante favorables para el déficit fiscal este año, alrededor del 2% del PIB. Sin embargo, lo que hay que monitorear hacia adelante, sobre todo con el nuevo gobierno y el nuevo Congreso, es el hecho de que, recordemos, el Congreso ha aprobado algo así como 100 leyes en los últimos 5 años por insistencia, y que cuestan más de 3 puntos del PIB. El Consejo Fiscal ha dicho que si esto no se controla, se revierte, se hace algo, la deuda pública puede elevarse de manera muy fuerte en la próxima década, convergiendo a niveles de 50 puntos del PIB, y que si sigue esta hemorragia de propuestas con impacto fiscal del Congreso, sin importar lo que piensen los técnicos ni el Congreso, en un escenario extremo podríamos irnos hacia el 60-70%, que es lo que tiene Colombia. O sea, la verdad, el tema fiscal plantea unos desafíos muy grandes en Perú, muy grandes, la verdad, en mi opinión. Lo hemos venido diciendo, ahorita todo está como controlado, además porque el gobierno ha venido gastándose los ahorros, pero en la medida en que los ahorros se agoten y eventualmente como que el impacto del oro y el cobre se vaya, digamos, desvaneciendo, pues va a tocar empezar a subir impuestos o recortar gasto, y ahí empieza la parte difícil. Entonces, claramente todo esto del cobre y oro le da mucho respiro a Perú. No es un riesgo de corto plazo, no es del 2026, probablemente no es del 2027, pero el próximo gobierno va a tener que trabajar seriamente en ver cómo evita que vaya a haber un fuerte incremento de la deuda. En todo caso, los inversionistas están muy animados, y siguen invirtiendo en bonos soberanos peruanos. Eh, Dólar, pues hombre, yo creo que muy alineado con lo que durante cerca de un año he venido mencionando, y es, eh, pues si usted tiene términos de intercambio a niveles récord, balanza comercial histórica, un superávit en cuenta corriente que solo lo tiene Perú entre las economías importantes de Latinoamérica, y por lo tanto el flujo de dólares es mucho más alto del flujo de salida de dólares, pues ¿qué puede esperar uno? Dólar para abajo, dólar para abajo. No me he cansado de decirlo, y la realidad es que podría estar más abajo si no fuera por la intervención del Banco Central. El Banco Central ha dejado vencer en buena medida los saldos de swaps cambiarios. En la medida en que esto vence, se generan presiones bajistas, perdón, alcistas sobre el dólar, pero muy importante, por primera vez en algo así como 8 años, el Banco Central está comprando casi que diariamente en el mercado spot dólares, y ya acumula casi 4.000 millones de dólares comprados. Es impresionante el flujo en dólares que está llegando al país por cobre, por oro, por expectativas favorables de crecimiento, y por lo tanto nuestra expectativa es que el dólar va a permanecer relativamente bajo, eh, inclusive como ponemos acá, puede que en algún momento pueda romper el nivel de 3.30. La verdad es que el Banco Central es el que está sosteniendo eso. Nuestra expectativa para cierre de año es 3.35, ese rango 3.30-3.35, pero el riesgo es bajista y hay que reconocerlo. Y para cerrar Perú con el tema político, bueno, eso se los dejaré a ustedes, pero yo destacaría, primero, que José Henry tiene una popularidad relativamente alta. Yo creo que esto ha salido mejor de lo que muchos podrían haber esperado, pero por el otro lado, por ahí han salido noticias de que lo quisieran vacar, sacar de la presidencia por unas reuniones informales con empresarios chinos, y eso ha sido todo un circo, ¿no? Y yo digo, increíble, increíble que uno esté a 2 meses de elecciones, y esté pensando en sacar al presidente. Es que en Perú como que parece que los políticos no pueden estar tranquilos, o sea, si están un poquito ahí como medio desocupados, busquemos a ver cómo sacamos al presidente. Es impresionante, pues. Ahora, esperemos que eso no suceda a portas de elecciones,
y no sé, pero como todo, ¿no? Ahora, ¿esto importa al mercado? No, no le importa. Al mercado lo que le importa son las elecciones que vienen ahora. Esas elecciones muestran todavía cero claridad, porque uno ve a López Aliaga, Keiko Fujimori y Carlos Álvarez, esos tres que son los principales suman 20% de los votos. Es increíble, increíble que entre tres candidatos haya el 20. Yo les mostraba lo de Colombia atrás. Entre dos candidatos hay más contado casi 50, ¿no? Entonces aquí hay cero claridad y casi la mitad de la gente no sabe por quién votar. Además, una incertidumbre elevadísima con 43 partidos políticos inscritos. Eso sí, seguimos siendo optimistas en la medida en que ahora va a haber dos cámaras en el Congreso, que todo se hace más complicado en términos de reformas radicales, por lo menos. Ahorita les muestro un par de cosas. Y yo creo que el mercado y en general hasta los mismos empresarios, me atrevo a decir, seguramente han venido reaccionando positivamente a este mayor control que uno esperaría del Congreso con dos cámaras. Recordemos que las expectativas de algunos analistas, o de la mayoría, me atrevo a decir, es que más del 50% del Senado, que va a ser la supercámara, va a quedar elegida por Lima. Y Lima es una ciudad y una región conservadora, por definición. Por lo tanto, es bastante probable que tengamos un Senado, ojalá, como bien compuesto, de tal manera que reformas radicales sean muy difíciles de aprobar. Bueno, lo de pensiones ya se lo saben bien. Como les digo, pueden salir entre 7 y 9 mil millones de dólares que van a tener los hogares y estamos en ese proceso. Pero entonces aquí les quería mostrar algo. Miren lo que les decía cuando cerré Colombia. En las últimas dos elecciones, esto es increíble, en las últimas dos elecciones, la diferencia entre en segunda vuelta entre el primero y el segundo ha sido 40.000 votos. O sea, un estadio, ¿no? Increíble que el futuro de un país se defina por 40.000 votos. El futuro de un país. Bueno, en Colombia en parte sucedió con el plebiscito de la paz, aunque después Juan Manuel Santos lo implementó, sí, como a las malas, por otro lado. Pero digamos que increíble esas diferencias tan bajitas. Eh, Otro tema, yo les hablaba del antivoto y eso, ¿no? ¿Cuáles fueron las tres principales personalidades públicas del año 2025 para el Perú? Lo que quiero destacar es Keiko Fujimori. Eso genera otro riesgo, pero bueno, los peruanos yo creo que ya lo tienen bastante claro, ¿no? Esa figura genera mucho rechazo y pues ya sabemos lo que ha pasado en las últimas tres elecciones, que logra llegar a segunda vuelta y hasta ahí llega. Bueno, la realidad es que puede que esta vez sea algo diferente, pero es un riesgo. Y digo, esta vez puede ser algo diferente, que es muy similar a lo de Colombia, porque en Perú, la verdad, lo que más está afectando a la población, el principal problema y preocupación es todo lo relacionado con violencia, extorsiones, asesinatos, tráfico de drogas, minería ilegal. Y en ese orden de ideas, pues por definición la derecha debe tener mucha más fuerza, ¿no? Entonces puede que esta vez sea diferente para Keiko, pero en general, digamos, más allá de eso, pues es claro que la gente no es que esté muy pro Keiko, pero más allá de eso, nosotros creemos, dado todo esto, que un gobierno pro mercado y específicamente en este caso sí de derecha, tiene una alta probabilidad de llegar a la presidencia, porque pues todos sabemos que en el mundo eh, la inseguridad fortalece la derecha, digamos, y en Perú creo que eso puede ser un game changer para las elecciones hacia adelante. Entonces, nuestro escenario base sería también de un gobierno pro mercado. Y vuelvo a lo del tema del Congreso. Miren, apoyo y en general, pues que es una presentación que me facilitó apoyo consultoría, pero en general yo creo que la mayor parte de los analistas políticos, y yo me atrevería a decir lo mismo, o a pensar igual, lo que va a haber es un espacio limitado para cambios radicales por el tema del Congreso, pero además va a haber mucha debilidad del nuevo gobierno, porque es que parece ser que el nuevo presidente va a ganar con muy pocos votos y poca diferencia. Y entonces, hoy los candidatos no representan a nadie, ¿sí? O sea, si la mayor intención de voto es 10% de un candidato y un 50% que no le gusta a ninguno, pues seguramente el próximo presidente no va a tener gran representación, la gobernabilidad no va a ser fácil y va a ser un gobierno débil. Entonces, al final, va a ser muy difícil lograr grandes consensos. Vamos a seguir en las mismas, lamentablemente, digamos, es el escenario más probable. Eh, pero asimismo va a ser muy difícil hacer cambios radicales.
Miren que ahora queda establecido que para hacer cambios constitucionales se necesita 2/3 de los votos de Cámara y Senado, durante 2 legislaturas o mayoría absoluta en ambas más referéndum. O sea, lo mismo que hay hoy, pero en 2 cámaras, lo cual dificulta las cosas. Por eso es que uno es más optimista en ese sentido desde que se aprobó la segunda cámara, el Congreso bicameral. La vacancia presidencial requiere voto de 2/3 en cada cámara. Eso dificulta un poco más las cosas. Y las instituciones siguen siendo fuertes. Entonces, incertidumbre. Lo de Perú es en el último segundo que uno sabe para dónde va. Si en Colombia es a partir del 8 de marzo, en Perú por ahí 2 semanas o 3 semanas antes tiene un poquito más de claridad de elecciones que son en abril, como ha pasado antes. Entonces habrá que esperar qué sucede. Pero insisto, el escenario base es que la derecha gana la presidencia. Bueno, terminé justo en el momento o la hora que quería terminar para poder dedicar unos minutos. Como siempre digo, gracias por la compañía, por aguantarme todo este tiempo, y los que se puedan quedar conmigo en una sesión de preguntas, súper bienvenidos. Espero haya sido útil en todo caso la presentación. Ya estoy abriendo aquí la cajita de preguntas y respuestas para poder responder la mayor cantidad que posible. Eh, Manuel, el reporte especial de renta fija te lo envía tu comercial. Vale. Gracias, Juan Camilo. Mire, gracias por... a ver, esa es una gran pregunta. Me preguntan si el dólar en Colombia. Entonces, digo, tenemos una proyección de 4.200. Probablemente la bajemos, ¿sí? No sé, 4.000, 3.900. Por ahí estamos pensando qué hacer. Pero la realidad es lo que tú preguntas y es muy difícil saber, pues, para dónde va a coger el dólar porque va a depender en buena parte del tema electoral. Entonces, lo que nosotros estamos siendo es conservadores. ¿Sí? ¿Qué pasa? Estamos tratando es imposible, pero tratando de quitar un poco el tema político de la mitad. Y lo que nosotros estamos asumiendo es que el dólar global, el dólar estadounidense a nivel global, se estabiliza e inclusive puede empezar a fortalecerse, que fue lo que dije al principio. Entonces, como yo les mostré la gráfica del peso colombiano contra el dólar global, pues esto en general en Colombia, pues en el mediano plazo todo se comporta similar a las monedas globales, y sigue muy de cerca el dólar global. Entonces, la expectativa es que el dólar global deja de caer, puede fortalecerse un poco a final de año y eso nos va jalando un poco. El precio del petróleo es otro cuento que hay que considerar. El precio del petróleo está bajito. De hecho, los pronósticos oficiales de entidades internacionales como la Agencia Internacional de Energía consideran que el petróleo puede terminar hacia los 50 $55 barril a final de este año. Es otro factor que estamos considerando. Y yo me atrevo a decir que incluso si gana la derecha, puede haber inicialmente felicidad, un rally y demás. Obviamente habrá que esperar en qué momento está, en cuánto está el dólar cuando lleguemos a segunda vuelta, ¿no? Porque es que ahorita todo el mundo, Juan, me pregunta, ¿cómo ve el dólar hacia futuro? Entonces, dependiendo de quién gane tal cosa, pero pues yo le puedo decir a usted, si gana la izquierda, pero si gana la derecha, si gana un gobierno promercado equivalente a 200, 300 pesos. Sí, pero ¿desde qué nivel? Porque si yo les dijera, sí, va a caer 300 pesos más, se van a meter en la cabeza que entonces va a llegar a 3.300, ¿cierto? Pero es que yo no sé qué va a pasar de aquí a junio. De hecho, yo esperaría que de aquí a junio el dólar esté más alto. Entonces, desde ese punto de vista, si esto se cumple y no se nos atraviesa nada raro, yo diría eso. Hoy estamos en 3.650. Esto de pronto se va a ir subiendo con volatilidad y demás por elecciones, que lleguemos a un 3.800. Por ahí no seamos exagerados, un poquito, eso es rápido. Llegar a 3.800 está a la vuelta de la esquina, 3.900. Gana la derecha, se cae 300. ¿Dónde quedamos? ¿Dónde estamos hoy? ¿Sí? O sea, si yo supiera dónde va a estar el dólar en junio, pues hombre, sería más fácil. Pero lo que no quiero que se metan en la cabeza es que entonces, si gana la derecha 3.300, no, no estoy tan seguro, ¿sí? Probablemente quedemos donde estamos hoy. Es que el nivel de hoy, si el 3.800 900 en su momento era impensado, 3.600 para mí es una cosa increíble. Entonces, por eso yo ponía en la nota del decreto de AFPs.
Esto cae en el corto plazo y compren todo lo que puedan, porque igual la incertidumbre política es elevada. Ahora bien, yo sí creo, Juan, que de nuevo gana la derecha y cae el tipo de cambio. 200, 300, era 400. Pero es que vienen los temas más complicados. Y es, bueno, listo, usted es presidente y ahora dígame qué va a hacer en lo fiscal. Los ajustes que vienen serían bastante duros, bastante fuertes, ¿sí? Inclusive, ese ajuste le debería permitir al Banco de la República bajar tasas de interés. Eso deja de apoyar la caída del dólar en Colombia. Entonces son demasiadas variables que lo que me hacen pensar es una volatilidad, probablemente un rango 3.600, 3.900 durante los próximos meses, y que si gana la presidencia, el gobierno promercado, pues se nos baje un tiempo, pero ese tiempo no dura tanto porque entonces dependemos del petróleo, del dólar global, una cantidad de cosas, la situación fiscal interna, cómo se maneja todo, cómo le va el gobierno con el Congreso. Por lo tanto, mi expectativa de todas maneras sería a mediano plazo de tendencia al alza desde el nivel actual, ¿ok? Como para dejarlo claro. No es fácil poner en palabras todo esto que uno piensa a veces, pero digamos un poco la visión. Por favor, comenta sobre el límite de AFPs en Colombia. Cristian, hace 2 días, pero esto llevaba ya bastante tiempo en carpeta, el gobierno colombiano venía proponiendo y ya sacó el decreto para comentarios del proyecto de decreto, reducir significativamente el límite de inversiones en el exterior de los fondos de pensiones. La justificación es, ¿yo qué hago? Dice el gobierno. ¿Yo qué hago con toda esa plata afuera teniendo necesidades acá? Obliguemos a que traigan la plata o que dejen de sacar plata para que puedan invertir en Colombia. Pues yo siempre digo que ese tipo de objetivos puede ser muy loable, ¿no? Pero pues si no hay proyectos, si no hay certidumbre, si no hay certidumbre regulatoria y demás, pues uno qué hace con la plata. Entonces, el decreto lo que hace es fijar un límite del 30%, hoy los portafolios tienen 50% afuera, y eso implicaría que tienen que monetizar en 3 años, bueno, les dan una ventana inicial de 3 años para bajarlo al 35%, al 35 primero y 2 añitos más después para llevarlo al 30. Pero digamos que del agregado en 5 años hay que traerse algo así como unos 20.000 millones de dólares, 25.000 millones de dólares. Eso dividido 5 se va desvaneciendo. Digamos, no es tan relevante al final. Ahora, el proyecto no está cerrado porque es que el presidente cambia de opinión, puede cambiar de poder en cualquier momento y lo pone más difícil. Pero así como está, básicamente la lógica y lo que estamos asumiendo todos es que las AFPs van a dejar de sacar dólares del país. No necesariamente a traer, sino a dejar de sacar, porque ellos pueden acomodar en 3, 5 años probablemente sus portafolios con el flujo que va llegando de cotizaciones y simplemente pasándola a poner en activos locales, sin sacar o sin necesidad de, más bien, de monetizar, de traer y liquidar posiciones en el exterior. Entonces yo creo que eso puede pasar, muy importante. Así como por decreto hacen esto, el próximo presidente por decreto puede revertirlo. Entonces en agosto puede que esto ya no exista. Entonces otro tema para considerar. Y en última, la conclusión es que el activo de lejos más beneficiado será el de TES, el de deuda pública, porque es el más líquido, o sea, no hay dónde más meter la plata. Esa fue la nota que publicamos y decíamos en acciones no hay espacio, fondos de capital privado, deuda privada, pues sí, algo les puede llegar, pero no son mercados tan líquidos, no hay cómo hacer eso. Entonces, en últimas, también la intención del gobierno claramente era tener los flujos para financiar una creciente deuda pública. La mejora de la economía venezolana presionaría la tasa de cambio a la baja por mejora en exportaciones o hay otros factores de esa relación que puedan influir. Ángel, gracias por la pregunta. La respuesta inicial teórica es sí, lo presionaría a la baja por la expectativa de mayor crecimiento económico en Colombia, menores presiones fiscales porque la migración venezolana, ¿sí?, ha generado presiones significativas en lo fiscal, porque es gasto social, gasto en educación, gasto en salud. Si hay flujos migratorios hacia Venezuela, se devuelven en un escenario favorable para Venezuela, eso beneficiaría a Colombia desde lo social, desde lo fiscal, ¿sí? Entonces, la respuesta inicial, sí, presión bajista en el dólar. Pero, ahora, inicial bajista. A futuro, a largo plazo,
dependerá de cuánto petróleo produce Venezuela, porque si Venezuela se vuelve otra vez un jugador importante de los mercados, puede terminar pasando que nos presionen mucho el precio del petróleo a la baja y entonces es menos plata entrando a Colombia, ¿sí? Y nosotros claramente podemos llegar a ser no tan competitivos como Venezuela en petróleo. Cuando uno tiene un gobierno, y perdón decirlo así de esta manera, cuando uno tiene un gobierno que odia el petróleo, que no quiere nada que ver con el petróleo, y uno tiene al lado un vecino que tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, pues nos pueden ver añicos si las políticas de petróleo aquí en Colombia no cambian. Y a eso súmele que baje el precio. Entonces, bajaría en teoría, pero no es una cosa así súper significativa, me atrevo a decir. En caso dado, realmente lo de Venezuela implique bajada en precio del petróleo internacional. Puede la Unión Europea desvalorizar los bonos del Tesoro de Estados Unidos como represalia por Groenlandia. Eh, pues la verdad yo no creo. Es que se pegan un tiro todos en el pie, ¿no? O sea, el poder podría, pero ni siquiera China lo hizo en su momento. Y bueno, la verdad, lo de Groenlandia ya está pasando. Mientras estoy en esta presentación, han salido una cantidad de headlines aquí en Bloomberg, como diciendo que todo es paz y amor ahora. Entonces, no, yo creo que eso no va a pasar. Además de nuevo, salir a vender de manera desordenada bonos, eh, la verdad no es una buena estrategia para absolutamente nadie. Y yo creo que Trump tiene más herramientas que pueden perjudicar más a Europa que lo que Europa puede perjudicar a Estados Unidos, sinceramente. Entonces, la verdad no lo vería. Y igual como les digo, eso ya está como componiendo, arreglando. Dólar versus euro, Caterina. Ahí mostraba yo una encuesta y el rango medio es 1.15. Yo estoy por ese lado. Yo creo que por ahí tiene bastante sentido. Este año las expectativas están por lados de 1.18, pero mediano plazo algo por lados de 1.15. Mercado accionario local. Bueno, Iván, la verdad no, digamos, en este webinar no suelo hablar tanto de acciones. De hecho, pues mi equipo, los expertos, hacen webinars al respecto. Yo no soy el experto en acciones, pero la realidad en el mercado colombiano es que hemos visto unas subidas impresionantes. Parte de las subidas no las logramos entender. Nosotros creemos que esto está parte ligado a trade preelectoral, que llega a ser usual en todos los países antes de elecciones, o sea, como apostando a un cambio de gobierno más pro mercado. Segundo, lo decreto de AFPs, que vemos que ha jugado un rol, porque en últimas, alguito de plata de lo que dejan de sacar va a llegar al mercado accionario. Y tercero, temas relacionados con, digamos, temas muy puntuales relacionados con asuntos corporativos, digamos. Eh, Como ha sido el caso de Semargos, ha sido el caso de Cibest. Entonces, digamos que ahí esos tres factores han venido empujando la bolsa al alza. La verdad es que nosotros creíamos que no hay mucho más espacio, pero desde el punto de vista fundamental, pero hay que reconocer que el tema político sí puede impulsar muy duro, como pasó en Chile, la bolsa al alza. Es decir, si llega a haber, en la medida que pasa el tiempo, mayor claridad de una mayor probabilidad de que un gobierno promercado va a llegar en el 2026, seguramente el mercado podría seguir subiendo. Y en ese contexto sí le puedo decir abiertamente, les puedo decir que los activos más atractivos son los más líquidos. O sea, los extranjeros, los grandes inversionistas, cuando apuestan por un país, pues meten la plata donde pueden, en lo más líquido. En este caso son acciones como Ecopetrol o Bancolombia. Si ves, lo de Ecopetrol, siempre lo hemos dicho, eso hay como que, eso se necesita estómago para invertir en Ecopetrol, en las acciones, porque Ecopetrol ha venido en un deterioro financiero, me atrevo a decir abiertamente, de gobierno corporativo muy grande con este gobierno. Eh, pero por otro lado, es el activo más líquido. Entonces, es cierto que quienes quieren invertir apostando a un cambio electoral, se le meten a Ecopetrol con todo. Así que lo de Ecopetrol es más como, háganle solamente si realmente hay estómago para eso. Preferimos otros nombres como Bancolombia o de hecho, Grupo Siveste en ese sentido. A ver, me salen un montón de preguntas. A ver, Pedro, ¿cuál será el impacto en Perú de la incertidumbre internacional? Pues Pedro, la verdad es que hemos tenido incertidumbre
permanentemente. Lo del año pasado fue impresionante, ¿no? Con lo de Trump. Mientras el precio del cobre y del oro sigan al alza, el efecto será positivo. O sea, yo creo que la incertidumbre beneficia en mayor medida al Perú, que es el único país que produce oro. Eh, bueno que sepan o tengan presente, mis colegas peruanos o todos en general, que hoy por hoy ya las exportaciones de oro están igualando las de cobre. Eso es impresionante por el efecto precio. Obviamente también ahí juega un rol la minería ilegal, pero es impresionante porque hace un par de años Perú exportaba algo así como 22.000 millones de dólares en cobre y como 14.000 en oro. Ahora ¡pum! Se igualaron, impresionante. Entonces lo del oro ayuda mucho a Perú. Yo me atrevo a decir que la incertidumbre en el relativo beneficia a Perú y lo ha venido haciendo en el último año. ¿Caerán los precios de los metales? Oro no creo. Es decir, si hay incertidumbre, no creo que caiga el oro. O cae, pero digamos es que está muy alto. Y yo me atrevo a decir es que los precios pueden caer un poco, pero más como para estabilizarse porque están excesivamente elevados. Caídas significativas no esperaría y lo del cobre dependerá de que no entremos en una recesión o que China no tenga problemas. En principio, pues entramos el año con un buen panorama para la economía mundial, entonces, pues en principio no esperaríamos grandes caídas, pero a mí no me sorprendería que el cobre caiga a 5.20, 5, pero pues normal, o 5.50, que se estabilice, pero es que 6 es una locura. Entonces, lo que pasa es que estamos muy altos. Si cae, no me preocupe. Yo lo que creo es que toca mirar promedios, un oro de 4.500, un cobre de 5.50, no, sería normal. Estamos muy altos, entonces no creo que caídas fuertes, no, correcciones significativas, sí no creo que pase. Esperemos que nada se nos atraviese en el camino. Eh, pues lo del tipo de cambio con respecto a lo de la conversión a dólares, pues la verdad yo creo que, o sea, que la gente saque plata de Perú, yo creo que va a depender del tema político, sinceramente. Pero yo puedo compartirles que conversando con inversionistas, colegas, la verdad pareciera ser que lo político esta vez no va a jugar un rol tan grande. O sea, uno no ve, en principio, cruzo los dedos, ¿no? Un personaje como un Pedro Castillo. Claro que ese tipo salió 2 semanas antes, ¿no? Se conoció 2 semanas antes y fue presidente, pero esperemos que algo así no ocurra. Pero hoy por hoy no hay una figura que genere tanto miedo, bueno, un cerrón, no sé, ¿no? Que esperaremos que no. Pero si tenemos algo de cierta estabilidad en lo político y con esa figura del Senado y queda con una composición que limite cambios radicales, yo la verdad no esperaría grandes salidas del Perú, sinceramente. O sea, yo creo que la cosa, entre otras cosas, el dólar ha caído en Perú a 3.35 es justamente por las mejores perspectivas. Entonces yo esperaría que no sean grandes salidas, solamente esperaría salidas y la cosa se, se podría enredar. Esperemos que no. No es el escenario base. Me preguntan que si la cosa de Groenlandia en algún momento se complicara, ¿qué pasaría en economías de países como Colombia, Chile o Perú? Yo sinceramente pienso que una de las cosas buenas, a ver cómo decirlo, siempre me enredo para decirlo, pero nunca es bueno ser un cero a la izquierda, pero en este contexto global creo que somos un cero a la izquierda y eso es bueno. Es decir, guerras contra nosotros o un impacto severo, no, la verdad no, y con Groenlandia menos. Obviamente hay unas relaciones indirectas, ¿no? Porque si Europa se agarra con Estados Unidos durísimo, entonces toca tomar partido y entonces uno no sabe si irse con China y me imagino que Venezuela se puede ir con Rusia y, ¿no? O sea, eso genera unas cosas, unas distorsiones, pero la realidad es que nosotros no deberíamos tener un impacto directo. Más bien, yo siempre he pensado desde que empezó toda la guerra comercial que nosotros nos podemos beneficiar de manera indirecta en la medida en que todas esas peleas y esos choques lo que incentivan es a los países europeos y asiáticos a buscar nuevos socios. Yo soy convencido de eso y creo que ya está pasando en varios casos en Latinoamérica. Y eso nos beneficia. O sea, lo importante es saber aprovechar las oportunidades. Yo siempre veo, cada vez que Estados Unidos se pelea con alguien, lo que veo inmediatamente es una oportunidad, porque ese otro, esa contraparte, va a querer seguramente diversificarse
y nosotros como países de la región andina tenemos muy buenas, digamos, industrias o servicios que podrían ayudarnos en ese contexto. Entonces, el famoso concepto de nearshoring o friendshoring, que es hacer comercio, hacer negocios con gente más afín a uno, amigos o cercanos, creo que nos podría ayudar. O sea, yo, esos conflictos, en últimas, yo me genera optimismo. Obviamente, pues si el impacto es durísimo, la economía mundial se cae, pues nos pega a todos, pero desde el punto de vista estructural, me refiero más estructural, creo que nos podría beneficiar. Yo en eso he sido bien optimista, la verdad, y creo que nos ha ido bien. Eh, Gracias, Iván, qué bueno tenerlo por acá. Para el Banco de la República tenemos la expectativa de dos subidas de 50 básicos en enero y marzo, es decir, que llegaríamos a 10,25 en la reunión de marzo. Carlos, qué buena pregunta. Si llega a haber un gobierno promercado, se podría materializar el retorno de parte de los recursos que sacaron empresarios y familias del país. Yo la verdad creo que algo, pero no mucho. Y lo digo, Carlos, con el conocimiento de otros países. Mientras no haya para las personas y sobre todo para las empresas. No, en general para todo, porque son patrimonio, ¿cierto? Es inversión y son patrimonios familiares. Desde que no haya el convencimiento de que llega un gobierno promercado o derecha, como quieran decirlo, y que eso va a ser a más de 4 años, yo creo que no vuelve tanto. Y eso pasó en su momento en Argentina y pasó o ha pasado un poco en Perú. Vamos a ver qué pasa con Chile, ese va a ser un buen precedente. Pero yo la verdad creo que pueden retornar recursos, pero no creo que muevan tanto la aguja, sinceramente. Porque si a mí me dijeran, no, es que vamos a tener gobiernos por mercado 8 años, sí, yo diría de una, pero la verdad lo dudo. Ahora bien, Carlos, lo más probable, como todos los gobiernos, es que en algún momento un próximo gobierno en Colombia establezca una ley de amnistía para repatriar recursos no declarados. Ahí puede haber algo, pero usualmente se ha sido mucho menos incluso de lo esperado por el gobierno. Entonces, hmm, dólar euro a 2 años o más, 1,15. Esa era la respuesta. ¿Qué efectos podría tener la nueva política exterior de Estados Unidos en países como ¿Qué efectos podría tener la nueva política exterior de Estados Unidos en países como Colombia, Chile o Perú? ¿Puede resultar a favor o puede en contra? Pues bien, la verdad la respuesta va a depender es de nuestros gobiernos. A Colombia le ha jugado totalmente en contra. Y eso que hay algo de esperanzas, hay una reunión entre Petro y Trump próximamente. También es bueno decir que Trump ha llegado a tomar medidas en contra del presidente y no del país. Eso es importante. Eh, entonces dependerá de la relación entre los mandatarios. Chile y Perú son muy cercanos a China en términos comerciales y yo creo que ahí hay que jugar diplomáticamente muy bien las cartas, porque lamentablemente Trump obliga a los países a escoger partido y uno tiene que evitar eso, tiene que mirar cómo hace para no tener un enfrentamiento puro y duro. Yo lo que creo es que si Estados Unidos sigue, digamos, con una política fuerte de influir en Latinoamérica, pues claramente a los presidentes y a los países les va a tocar dar signos de que apoyan a Estados Unidos y que están cercanos a él. Y eso implica evitar, digamos, relaciones comerciales con China, digamos, muy estratégicas, que pongan en riesgo algo, por ejemplo, de seguridad con Estados Unidos, evitar eh, cierto tipo de inversiones donde incluso le pueda dar prioridad a los Estados Unidos. O sea, al final todo va a ser de negociación. Es un panorama difícil, no es fácil. Pero vean que Colombia, con un presidente de izquierda extrema que odia a Trump, eh, pues hombre, Trump también sabe qué peleas caza y lo que ha hecho es castigar al presidente y a los funcionarios, pero no al país. Obviamente esto en largo plazo va a tener unas consecuencias, pero yo creo que ahí va a primar la diplomacia. Yo no creo que esto sea como blanco o negro, sinceramente. Y yo creo que Perú y Chile están bien posicionados y bien preparados para negociar o
diplomáticamente siempre con Estados Unidos. Ya lo de Colombia, pues veremos qué pasa. Bueno, voy a responder esta última que dice que qué opino del mercado accionario de Estados Unidos y la respuesta es que yo prefiero no opinar porque tenemos otro equipo que se dedica a esto, que es el equipo de Portfolio Solutions dentro de Asset Management, pero simplemente me referiría a la gráfica que hice al final, perdón, al final de la presentación, la parte internacional, mostrándoles que sigue habiendo optimismo, inclusive en Estados Unidos, a pesar de que están muy altas las acciones. Y simplemente les digo que la rentabilidad promedio esperada de los grandes bancos de inversión para el Standard Poor's está en un rango entre 5 y 7% para este año. O sea, desde el cierre del año pasado a cierre del 2026. Esa es la expectativa. Con respecto a las tecnológicas, yo les diría que hay que ser muy prudentes. En este momento ha arrancado otra vez con ritmo frenético la compra de acciones de inteligencia artificial, pero a lo largo del año yo creo que vamos a tener mucha volatilidad porque quiero que sepa algo, Andrés, y bueno, todos. Lo que hoy el mercado está descontando en acciones tecnológicas es algo así como que las utilidades de esas compañías van a crecer a doble dígito por los próximos 5 años. Y las inversiones han sido enormes. Entonces, cualquier decepción te tira la bolsa durísimo abajo. Así sea una simple mera toma de utilidades. Entonces, yo sería muy prudente con la de inteligencia artificial, sinceramente, están muy elevadas. Si alguien quiere si alguien está metido en eso, pues yo creo que es prudente en algún punto tomar utilidades. Si alguien quiere meter en eso, yo, la verdad, mi consejo sería como esperar algún tipo de correccióncita, así sea eh, temporal. Es que en unas acciones tan elevadas, tan costosas, cuando caen un poquito, caen 5, 6, 7%. Y eso ha pasado estos días. Entonces, yo esperaría que como que haya un poquito más de claridad para entrar en ese juego. Y muchos están diciendo que de hecho donde hay mejores oportunidades son acciones ex tecnológicas, la verdad, donde hay más, como más atractivo. Muchas gracias, les agradezco la compañía infinitamente. Espero que tengamos todos un buen año y bueno, nos vemos pronto. Un abrazo, gracias. Chao.